Vamos a retomar de inmediato la entrevista con el profesor Luis de Granch para analizar el impacto que está teniendo la inminente aplicación del reglamento de la ley Uber en nuestro país, que dicen los expertos podría generar más de 35.000 choferes cesantes. Ya te vemos nuevamente, Luis de Granch. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, parece que hay un problema de conexión. Sí, ya, y ahí sí se escucha mucho mejor, además. Sí, ahora lo escuchamos muy bien. Le preguntaba yo antes de ir al fondo de los problemas, el por qué nos ha costado tanto como país regularizar los Uber, las aplicaciones en general de transporte. Llevamos casi 10 años en esta historia. Sí, yo creo que el Estado chileno en general, a partir de los distintos gobiernos, no ha tenido la agilidad que se han mostrado otros países en adaptar, ¿cierto?, la tecnologías disruptivas, en este caso, como son estas aplicaciones que generan mucha adaptabilidad a demandas, a requerimientos muy específicos que los sistemas de transporte público tradicionales no son capaces de satisfacer adecuadamente, en regiones, en comunas periféricas, en comunas rurales. Entonces yo creo que hay un tema básicamente de adaptabilidad y en ese sentido la industria tecnológica, ¿cierto? El concepto de economía colaborativa, como son las aplicaciones tipo Uber, ¿cierto? Van mucho más rápido de lo que pueden ir muchas veces los gobiernos, y ese ha sido el caso chileno. Ya, ahora, estamos a puertas ya de tener un nuevo reglamento, se han conocido algunas disposiciones y esas disposiciones igual han generado bastantes críticas. Hay una mirada ahí desde cómo esto afecta a las personas que hoy día son conductores, por ejemplo, de Uber y otras aplicaciones de este tipo, pero también en lo global, en lo macro, cómo esto afectaría el desempleo en nuestro país. Hay un estudio que habla de un 0,4%. ¿Cuál es tu mirada respecto de los impactos que tendría esta ley, que por cierto lo que busca es que se regule a empresas que han estado fuera del marco legal? Mira, ese es un debate que es muy interesante. Lo que se tiene que priorizar en una regulación es el estándar de servicio, es la seguridad de los pasajeros, es la calidad de vida de las personas. Eso es lo que busca una regulación de política pública. En su forma actual, el reglamento lo que busca es básicamente eliminar la industria. Eso es lo que busca. Y las restricciones respecto a la antigüedad de los vehículos es excesiva. 7 años máximo, por ejemplo, no tiene nada que ver con seguridad ni con calidad de servicio. La cilindrada mínima de 1.400 centímetros cúbicos tampoco tiene que ver con calidad de servicio ni con temas de seguridad, cosas de ese tipo, porque hay vehículos modernos con motores más chicos, muy eficientes, de gran potencia y que funcionan. Hay Mercedes-Benz, por decirlo de alguna forma, que tienen 1.300 centímetros cúbicos y que no podrían ofrecer. Por lo tanto, tal como está definido ahora el reglamento, lo que busca, en mi opinión, es básicamente restringir o eliminar la industria sin tener un foco claro en los pasajeros o en los conductores también, que ese ser el foco central de una política pública. Ya, pero perdón, para ir deteniéndonos como en cada punto, me interesa esto de la cilindrada, porque la verdad, uno a vuelo de pájaro y como por un peso de la tradición, pensaría que autos de menos de 1.4 hay poco. He hablado con expertos que dicen que no, que hay cada día más, que hay hoy día además estos motores turbo, que a veces son pequeñitos, pero que tienen más fuerza. Y claro, yo pensaba desde mi ignorancia que un motor de una cilindrada más pequeña podría ser para un auto más inseguro, de una carrocería más débil, pero eso parece ser todo mito y al parecer además se está incentivando mucho más los motores más chicos por un tema de consumo de combustible. O sea, es como algo que va en el contrasentido de la modernidad, por así decirlo. Bueno, lo dijiste perfecto, si eso es. Los motores más pequeños son mucho más eficientes, tienen mucha menor huella de carbono, emiten mucho menos gases de efecto invernadero como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos. Por lo tanto, es absurdo, es un contrasentido exigir cilindrada mínima cuando todo el mundo apunta hacia el enfrentamiento del cambio climático, el calentamiento global y cosas de ese tipo. Por lo tanto, no tiene ningún respaldo esa restricción propiamente tal en materia de cilindrada. Ya, Luis, y a esta altura, ¿cuánto espacio queda, cuánto margen hay para eventualmente hacer algún tipo de modificación al reglamento? Que hay que presentarlo como plazo final el 19 de enero. Llevamos años discutiendo esto, el reglamento llegamos prácticamente a la última semana y lo estamos discutiendo. El Ministerio de Transporte dice, bueno, cualquier modificación grandota tiene que pasar por el Congreso. Es poco lo que se puede hacer en el reglamento. ¿Tú coincides con esa visión? El tema de la cilindrada se puede hacer por reglamento, el tema de la antigüedad también se puede hacer por reglamento. Por ejemplo, el tema de que los futuros autos nuevos que se incorporan a las aplicaciones también lo puedes modificar. O sea, es un exceso pedir que todos los futuros autos que se incorporen tienen que ser nuevos. ¿Y qué tiene que pasar por el Congreso entonces? Porque eso es lo que dice el ministro subrogante de Transporte, que aquí lo grueso se pasa por el Congreso.
Claro, por ejemplo, el tema de la licencia. La licencia tiene que tener, hay ciertas exigencias asociadas al decreto 212 que tiene fuerza de ley. Por lo tanto, el Congreso debiese hacer cambios mayores, que lo que yo también creo que es factible. Y lo otro que también puedes cambiar en el reglamento es el tiempo, el plazo que le das a los conductores para irse adaptando. Entonces, la verdad es que el reglamento representa un 80%, en mi opinión, las restricciones que se está implementando a la industria. Ya, ahora uno también dice todo esto debiese quedar en un marco normativo claro. Hay aquí aplicaciones que han estado fuera de la norma, de la ley, que han aprovechado el vacío. ¿Qué se debería sí contener dentro de la ley, dentro del reglamento que hoy día no esté y que tú consideres que sea importante para que se pueda conciliar eso, la seguridad, la ley, que en el fondo todo esté regulado, pero al mismo tiempo que no se afecte ni el empleo ni la situación personal de cada uno de los conductores de estas aplicaciones? Yo creo que la información a los usuarios tiene que ser lo más transparente posible y lo más fluida posible. De hecho, hay muchas innovaciones tecnológicas de estas aplicaciones que no se conocen, no se usan. Por ejemplo, tú puedes estar grabando todo el rato lo que ocurre dentro del auto. ¿Ya? O tú puedes mandarle un mensaje a alguien para que vaya siguiendo tu trayecto. Es decir, hay mucha tecnología que no se conoce, pero existe. O sea, yo la he visto las aplicaciones, y yo creo que ahí es donde tiene que centrarse el Ministerio de Transporte, en, por una parte, asegurar el estándar de servicio. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. También la seguridad de los pasajeros y también la seguridad de los conductores. Y muchas veces, hace poco vimos a un conductor de aplicación que fue asesinado también. Sí. Entonces yo creo que el foco central tiene que ser la seguridad y el estándar de servicio, y no restricciones decimonónicas de hace 30, 40 años que no tienen ningún sentido hoy en día. Y el gremio de las aplicaciones, que lo hemos visto bien activo en estas últimas semanas, ¿entraron muy tarde al debate o no se pusieron las pilas literalmente recién ahora que ya es inminente la publicación del reglamento, o han tenido un comportamiento de a cómo es tradicionalmente la tramitación de una política pública? Mira, es una opinión personal lo que te puedo dar. Yo creo que el Ministerio de Transporte ha sido bien obstuso en esto. Yo creo que el ministro Juan Carlos Muñoz no los ha recibido. De hecho, nosotros como universidad en su momento también hicimos una presentación y nos recibió la jefa de fiscalización en 10 minutos y le explicamos todos estos problemas también. Yo creo que por una parte no ha habido interés de parte de la autoridad de transporte, y por otra parte también creo que las aplicaciones no han estado a veces a la altura de lo que representa un servicio público de este tipo. O sea, debiesen quizás involucrarse más, ser más activos, más proactivos en lo que respecta a la seguridad de los pasajeros, de sus mismos conductores. Yo creo que ha habido un poco falencia en ambos lados, pero acá el que tiene sartén por el mango es el Ministerio de Transporte. Claro, lo que pasa es que aquí, dentro de lo que ha significado la llegada de estas aplicaciones a distintas ciudades, lugares del mundo, tengo la impresión de que hay dos enfoques. Aquí se les puede mirar como una competencia para el transporte público, para el bus, para el taxi sobre todo, que fue como el origen de la polémica con taxistas que estaban muy molestos porque a ellos sí se les exige una serie de condiciones que no se les exigía a estas aplicaciones, pero hay otros enfoques en otros países más desarrollados, muchos de ellos, por cierto, que los ven como un aliado y que los han ido integrando con su sistema de transporte público. Pero para eso, Luis, también las exigencias que se le han hecho a estas empresas han sido súper altas. De partida, hacerse cargo de sus conductores, no en esta figura como de que usted es un socio y en realidad no están empleados y no hay aquí derechos laborales. Hemos visto discusiones en otro tipo de aplicaciones donde se reclama incluso por el derecho de ir al baño, o sea, condiciones mínimas para la gente que trabaja ahí. Y condiciones también de seguridad para los pasajeros. Proliferan los testimonios de gente que se ha visto expuesta a algún problema en estas aplicaciones, y las aplicaciones como que miran para el lado, como vaya a reclamarle a la FIFA. Entonces, tengo la impresión de que el enfoque colaborativo no es tan posible si es que también las empresas no se ponen más a tono y van incluso más allá de la normativa. Claro, ahí tú mencionaste varios puntos que son bien importantes, bien interesantes. La experiencia mundial es bien heterogénea. Por ejemplo, en Dinamarca, las aplicaciones son parte del sistema de transporte público. Claro. Tú te integras con las aplicaciones, con el metro, con los buses, con la bicicleta, está todo integrado en una misma plataforma, ¿ya? Entonces yo creo que eso es fundamental incorporarlo. Respecto a las exigencias, la verdad es que a las aplicaciones tú le estás, con el nuevo reglamento, le estás exigiendo una cantidad de información que a los taxistas no se lo exige. Por ejemplo, todos los datos de los pasajeros, de los viajes, de los trayectos, cosas de ese tipo, a los taxistas no se lo exige. A los taxistas no pagan impuestos, las aplicaciones sí pagan impuestos, ¿ya? En tercer lugar, los taxistas sí pueden usar las vías exclusivas, las pistas solo bus.
¿sí? Y las aplicaciones no pueden. Entonces, tampoco es nivelar la cancha, porque los taxistas tienen un montón de ventajas que no tienen las aplicaciones. Entonces, yo creo que se requiere una discusión de política pública, no de nicho, sin presiones de nadie, sin favorecer a un medio en particular. Y lo que hay que hacer es ir adaptándose a las innovaciones tecnológicas como estas aplicaciones, porque son el futuro. Si uno ve a Australia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, el transporte on demand, que tiene esta flexibilidad con un costo marginal mucho más bajo, es el futuro. O sea, yo creo que eso es nadar contra la corriente. Y a la hora de pensar la sobrevivencia, ¿todas van a sobrevivir? ¿Uber, Cabify, Didi, o hay alguna que esté más débil frente a lo que se avecina? Yo creo que acá la competencia es bien importante. Hay un tema de estándar de servicio, de innovaciones. Easy Taxi desapareció. Entonces, ¿se acuerdan que existía hace un tiempo Easy Taxi? Desapareció. Por otra parte, por ejemplo, los taxistas, ustedes hablan con cualquier taxista, con cualquiera. Todos tienen 1, 2, 3 o 4 aplicaciones descargadas en el celular. Tienen 2 o 3 celulares, de hecho, algunos ahí en el panel. Exacto, pues entonces la verdad es que es una tecnología que llegó para quedarse, que los mismos taxistas la están usando y por lo tanto hay que avanzar en una regulación proactiva post-usuario, post-pasajero, post-comunidad, post-conductores también, y en ese sentido yo creo que el principal problema recae hoy en el Ministerio de Transporte. No obstante, también hay un déficit en materia de las empresas, de las aplicaciones, para hacerse cargo, ¿cierto?, de las legítimas inquietudes de los pasajeros y los conductores. Ya, pero aquí entonces probablemente sea una discusión que va a quedar en dos tandas, ¿no? Porque lo que uno entiende es que después de que este reglamento se baje con algunas modificaciones, a tu juicio deberían quedar varios temas pendientes si es que queremos llegar a ese objetivo de la integración, de la colaboración, de que en el fondo estas aplicaciones se sumen no sé si al transporte público, pero por lo menos a la coordinación con el transporte público. Aprobando esto, aunque sea con algunas modificaciones y mejoras, ¿no se alcanza ese objetivo? ¿O sí igual? O sea, yo creo que los cambios del reglamento los puede hacer hoy. Claro. Eso es muy fácil. Pero hechos esos cambios a los que se ha abierto el Ministerio de Transporte, ¿va a quedar en un buen reglamento todo esto, en una buena ley, o van a faltar todavía adecuaciones? Yo creo que van a faltar cambios en la ley. Recordemos que todas estas aplicaciones, todo el transporte público menor, taxis, aplicaciones, colectivos, todo eso, se rige por el decreto 12, que es de la década del 90. De hecho, hubo una época en que los vehículos eléctricos, el año pasado, por ejemplo, incluso a principios de este año, los autos eléctricos no están incorporados en el reglamento. Es decir, estamos usando una ley que es absolutamente desactualizada para las innovaciones tecnológicas, para los cambios en los patrones de demanda, y en ese sentido yo creo que el reglamento te permite hacer algún ajuste importante, muy importante de corto plazo, pero también hay que tener una visión un poquito más larga y hacer ajustes en la ley y no quedarnos con una ley de hace 30 años atrás. Ya, pero desde ese punto de vista entonces sería bueno quizás, como están proponiendo algunos parlamentarios de la UDI, postergar la entrada en vigencia de este reglamento, de la ley a plenitud, por unos 5 meses más, ¿o no va por ahí la solución? Yo creo que eso es necesario. Yo creo que eso es necesario para justamente... Mira, esto puede ser un Transantiago a nivel nacional. ¿Tanto? Esto puede ser un Transantiago a nivel nacional. Entonces, la verdad es que ¿para qué cometer un error siendo que están todos los antecedentes a la vista en materia de conectividad, de tiempos de viaje, de tiempos de espera? Hay muchas comunas periféricas, rurales, que si tú les quitas las aplicaciones van a tener que duplicar los tiempos de viaje o multiplicar por 4 por 5 los tiempos de espera. La aplicación tú la esperas en la casa y no tienes que ir un pasajero a un paradero, por ejemplo, a veces peligroso, con lluvia, cosas de ese tipo. Y además está un tema de conectividad. Entonces yo creo que esto puede ser una pésima política pública a nivel nacional y estamos absolutamente a tiempo para mejorarla. Ya, o sea, tú no tienes ningún tipo de optimismo en que las personas que se van a tener que en el fondo cumplir con este reglamento, con esta ley, puedan ser capaces de reconvertirse y cumplir con las exigencias. O sea, tú insistes en que si esas son las exigencias, esto se destruiría, digamos, como industria. Yo creo que se va a reducir mucho la oferta. Vamos a tener aplicaciones en el sector oriente de Santiago, muchas comunas periféricas, rurales con baja demanda, van a dejar de ser atractivas, por lo tanto las va a dejar desconectadas. En regiones también va a ocurrir lo mismo. Por lo tanto, yo creo que se está sobreregulando en variables que no inciden ni en calidad de servicios ni en seguridad, como por ejemplo la antigüedad de máxima de 7 años o la cilindrada mínima de 1.400 centímetros cúbicos. La misma licencia profesional, yo no conozco evidencia empírica que establezca que los conductores de vehículos livianos, dejamos fuera los camiones y a los buses, ¿cierto?, que los conductores de vehículos livianos
tengan mejores estadísticas en materia de seguridad. Esa evidencia no existe, es una hipótesis. Claro, lo que pasa es que uno piensa que personas que se dedican al traslado de pasajeros debiesen ser más calificados en el manejo que una persona común y corriente. Como que eso suena bastante lógico. O sea, esa es una hipótesis, efectivamente, pero resulta que hay un montón de personas que usan diariamente vehículos y la verdad es que tienen mucha más experiencia que personas con licencia clase B. Yo creo que falta evidencia empírica respecto a eso y por lo tanto, como falta esa evidencia, falta esos antecedentes, yo creo que es fundamental e indispensable postergar un poco la aplicación, la puesta en marcha del reglamento. Ya, Luis, y tomándonos de esta cifra que se ha comentado tanto esta semana, de que quedarían, ¿cuánto? 35 o 36 mil personas cesantes a contar del 19 de enero, una vez que se presente el reglamento. ¿Existe alguna forma de graficar esas 36.000 personas? ¿Cuánto tiempo trabajan en Uber? Entiendo que en la Diego Portales, si no mal recuerdo, Luis, hace algún tiempo hicieron esa mirada de cuánto tiempo la gente se conecta para trabajar en Uber. ¿Están a tiempo completo, en las tardes, algunos un ratito en la mañana? ¿Cómo se hace? Claro, tenemos toda esa información. Bueno, ese es otro tema. El Ministerio ha regulado a ciegas. No tiene la información de los viajes, de los conductores, de los horarios, de los lugares, no tiene ninguna información, por lo tanto eso también es preocupante. Mira, el total de conductores afectados es más de 100.000. ¿Sí? Lo que pasa es que si tú supones que se reinsertan, se adaptan, eso puede bajar a 35.000. Pero hay un rango que puede ser mucho más que eso. Va a depender de la capacidad que tengan los conductores, tanto de adaptarse como de insertarse laboralmente o incorporar las nuevas restricciones. Los que más horas trabajan al día, son personas de más de 65 años. Y a 65, 70 años son conductores que no tienen otra forma de trabajo. O sea, es muy difícil para ellos insertarse laboralmente. Hay un 10% que son mujeres también, claro, ya que realizan un patrón de vida que es distinto. Por lo tanto, yo creo que tiene un impacto muy fuerte en el empleo y sobre todo, como te digo, va a afectar a comunidades periféricas, rurales, donde el transporte público es o inexistente o de muy mala calidad. Bien, pues Luis de Granch, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Vamos a ver en definitiva si se hacen esos cambios al reglamento, si hay alguna postergación, así que cualquier cosa vamos a estar conversando nuevamente. Gracias y que tengas un buen fin de año. Gracias, Luis, como siempre muy amable. Bien, un abrazo grande, que esté muy bien. Gracias, buen día para ti.